Primero que sale mi hijo, después sale mi mujer, que no podíamos salir juntos porque yo siendo militar y ella era secretaria del alcalde de La Habana, no nos iban a dejar viajar juntos. A partir del fusilamiento de Ochoa es que yo me doy cuenta de la degeneración que tenía el régimen. Ya antes de eso yo nunca me había dado cuenta, porque yo vivía enamorado de la revolución. Yo estaba buscando cómo salir, porque ya yo había vivido tanta porquería. Pero ya me di cuenta que todo era una mentira. ¿Qué opinaba la gente? A ver, no sé, supongo que tú tenías también un círculo de personas, de compañeros íntimos, ¿no? De amigos y todo eso. ¿Qué opinaba el resto de ellos? Nadie opinaba nada. La gente tenía mucho miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. Porque si Fidel Castro, y eso lo pensaba la gente y no lo decía, pero si Fidel Castro hubiera sido capaz de fusilar a su propia gente. A su propia gente. Y a Ochoa sobre todo. Sí. Ochoa, que venía desde la tropa de Camilo, un tipo que había servido fielmente a la revolución toda la vida. Y entonces tú dices, bueno, aquí hay algo que no está bien. Sí. Y después cuando empiezan a reestructurar el Ministerio del Interior, esto es una locura. Ya me habían entrado en la casa, me habían hecho un registro en la casa y lo simularon como si fuera un robo, pero nadie es bobo. Claro. Y cuando yo regresé a Angola en enero del 88, los soldados, no los oficiales, soldados llegaban a decirme, oiga, aquí estuvieron preguntando por usted. ¿Y qué tipo de preguntas? Decían, no, hacían una pregunta muy rara, que cómo yo me comportaba, que si yo tenía relaciones con otros extranjeros que no fueran cubanos. Pero bueno, estaban haciendo las investigaciones y yo era el piloto de Ochoa y ocasionalmente volaba con Patricio. Claro que había un problema, que yo tenía familia, yo tenía mujer, yo tenía hijos, yo tenía padre, madre, abuelo. Tú no puedes romper con tu familia así, como siempre pretendieron los hermanos Fidel y Raúl Castro. Sí. Había que romper con la familia, menos ellos, que nunca rompieron con la familia. Y muchas veces me preguntan, ¿por qué tú no te llevaste un helicóptero? Porque no es tan fácil, no es tan fácil. Claro, como hizo Del Pino, el general Del Pino, como hizo Oreste. Ellos vuelan solos. Un helicóptero tiene que buscar la forma de que nadie te vea y que nadie te pueda interferir en el plan tuyo de... ¿Pero tú pensaste en esa posibilidad? No. Público de Molinos, tengo el privilegio de entrevistar para ustedes uno de los mejores pilotos de América Latina y posiblemente del mundo, una leyenda. Participó en 3 largas misiones durante los conflictos militares en África, fue jefe de regimiento de los helicópteros cubanos durante la defensa de Cuito-Cuanavale, autor de varios libros, entre ellos el análisis más completo de la intervención cubana en Angola, miembro del movimiento Militares Objetores de Conciencia después que rompiera definitivamente con el régimen cubano. Ese hombre es el teniente coronel Mario Rivas. Jamás el teniente coronel Mario Rivas ha brindado una entrevista frente a cámara. Es por eso, por el carácter tan especial de su figura, que he viajado hacia Portugal. Yo he tenido siempre mucha suerte, la verdad. Fíjate si he tenido suerte que estoy ahora haciendo el cuento. Tu padre trabajaba en el exterior y tú tuviste la posibilidad, me contaste que tu abuela te llevó a Estados Unidos. ¿Tienes memoria, recuerda aquello claramente? Me acuerdo mucho de Ferry, me acuerdo de la voz Greyhound que iba de Los Cayos hasta Miami. ¿Te acuerdas del triunfo de la revolución? Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Qué memorias tienes de ese momento? Yo recuerdo que mi hermana tenía una manejadora, se llamaba Clara, que vivía en Ranchuelo, y le habían dado permiso para pasar el fin de año con su familia en Ranchuelo. Clara llama por teléfono
por la madrugada, o sea, después de las 12 de la noche, después de las 12 de la noche, llama a mi mamá. Señora Gloria, te hablo del territorio libre de Cuba. Dice, ¿qué tú dices, claro? Que sí, que los rebeldes ya están aquí. Eso se me acuerda perfectamente. Mi madre, una señora burguesa, sabía que estaba pasando. Mi madre le había dicho a mi padre, ven acá, y en esta revolución ninguno de los ricos va a participar en la revolución. Y mi padre dijo, está loca, la revolución va para los revolucionarios. Tu papá nunca se imaginó lo que venía. ¿Qué eran las cosas que te interesaban en ese momento? ¿Qué? ¿Música? Algo. Vivir en Inglaterra en el año 63, 1963-64, si no era Beatlemaníaco, estaba los Beatles. Pero tú escuchabas los Beatles. Claro. Pero estaba prohibido en Cuba. Pero yo venía de Inglaterra con los discos. Tú metiste discos. Sí, y mis amigos, los Roberto y René Bustamante, que están en los Estados Unidos ahora, se acuerdan que con mis discos los tuvieron ahí mucho tiempo y los convirtieron en disco de pasta de eso, lo regrabaron. Quiere decir que tú contrabandeaste los discos de los Beatles dentro de Cuba. Tú fuiste uno de los que... Increíble. Rolling Stone. A mí no me gustaban los Rolling Stone. Ya, pero los Beatles sí. ¿Qué otra banda de música? Los conocí personalmente. No te lo puedo... No te lo puedo creer. Allá en Bajada asistía un periodista, el Daily Worker, que era el periódico del Partido Comunista Inglés. Y yo lo oigo un día hablando con mi padre, y mi padre quería que yo aprendiera inglés. Un día yo no sabía ni abrir la puerta, ni a contestar el teléfono, porque me daba pena hablar inglés. Pero ese día, mi padre vio maravillas, mi hijo hablando inglés con un periodista. El tipo le dijo, no, pues esta noche tengo una entrevista con los Beatles. Y ahí me metí yo de coño y yo no puedo ir contigo. Y dije, pues sí, puedes venir conmigo, ¿cómo no? No, Dios mío. Y mi padre se puso lo más contento y me autorizó. ¿A tu padre también le gustaban los Beatles? No tanto. Mi padre es más de 5 latinos. Que lo disfrutaban muchísimo. Porque los 5 latinos, él y yo lo oíamos en el radio de la máquina y nos divertíamos muchísimo. Mi mamá sí, mi mamá era de los Beatles. O sea, a ti la música en inglés prendió en ti, con los Beatles. Y yo me sé casi todas las canciones de los Beatles. Y la toco en la guitarra, porque aprendí a tocar guitarra en Guinea, en mi primera misión internacional. Que no tenía nada que hacer, yo le puse la prisión fecunda. Está difícil preguntarte cuál es tu tema favorito de los Beatles, porque casi todas las canciones son... Ana, que mi mujer cuando yo la conocí, que éramos unos pepillos, la conocí en Ciudad Libertad, haciendo 9º grado en Cuba, porque yo tuve que repetir todo lo que yo hice en Londres, no sirvió para nada. Todo lo que yo estudié en Londres, que fueron 3 años, no sirvió para nada. Pero llegué a Cuba como si no hubiera salido de Cuba. Tuve que volver a empezar otra vez. Entonces, haciendo 9º grado, me encontré con Ivonne. Y ella me pedía, cántame Ana. Y entonces, yo se la cantaba. ¿Es cierto de que se le lanzó napa o algo fuerte, incendiario, a una población y que ustedes hicieron un pacto de silencio? Mira, yo eso no lo vi. Yo lo que sí te puedo decir, que la muerte de Héctor Albizu, que era un compañero mío muy querido, compañero de todos nosotros, era Jimagua con otro Albizu que era su hermano Jimagua. No sé, parece que los Jimaguas tienen mala fortuna en el socialismo castrocomunista. A ver, ese hombre murió de una forma que podemos catalogar de siniestra, porque inventaron, nosotros teníamos bombas de fósforo vivo soviética, pero quisieron inventar un napalm cubano y lo inventaron, pero no tenían cómo tirarlo porque está en el libro. Es decir, tú narras el momento ese que se les ocurre la normalidad, porque eso fue una normalidad de... Cogieron bidones de 55 galones
Sí. y le soldaron unas argollas a ojo de buen cubero. Le soldaron unas argollas que debían enganchar en las vigas portadoras del helicóptero. Entonces, cuando tú disparabas como si fuera a soltar una bomba, se suponía que esas argollas se desprendieran y formaran el incendio de abajo, en la aldea que fuera. A quien le tocara. A quien le tocara. Dicen los que estaban ahí, porque yo no estaba ahí presente. O sea, que vieron al bicho tirado en el piso con los pies para arriba, empujando el bidón de 55 galones que no se prendía a la viga portadora. Y después, en el vuelo, cuando fue a soltar el barril, el bidón no se desprendió de la viga portadora, se disparó y se convirtió en una bola de fuego de color naranja. Ya se murió. Murió la tripulación completa. Iban a bombardear algo que yo no sé qué cosa. Planeando tirar el bombazo ese. Sí. El napalm no se tira por gusto, el napalm se tira para quemar gente. No sé. Bueno, pero ¿qué plantación iban a quemar esa gente? Ahí no había plantaciones. Entonces no existió para eliminar el rumor, no existió esa supuesta masacre con napalm. Eso no. Bueno, yo no la vi. En el año 78 yo estuve recorriendo media Angola con Harry Villegas y una bomba de napalm de portuguesa que encontramos en un hangar. Y a Harry Villegas se le ocurrió la brillante idea de tirar la bomba de napalm y que yo después le diera un pase con el helicóptero y tirar con los cohetes para que se incendiara. Es una locura. Una semana completa, él que sí y yo que no, él que sí y yo que no. Hasta que por fin, no. Me negué rotundamente, que no. ¿Por qué entonces decides escribir el libro? Porque me di cuenta de que todo era una mentira. Todo era satisfacer el ego del napoleoncito caribeño que todos conocen como Fidel Castro. Él quería ser un gran personaje histórico desde chiquito. Y por eso se pone Alejandro. Quería ser Alejandro Magno. Yo por eso que yo digo que es Napoleoncito caribeño, porque Napoleón fue muy grande en su época y tuvo batallas inmensas. 2 que perdió en Borodino y en Waterloo, pero el resto de las batallas fueron muy grandes. Y este hombre lo único que tuvo en Angola fueron fracasos. Entonces, una guerra, ¿para quién es innecesaria? Para el pueblo cubano. Que el pueblo cubano no tenía que hacer en el continente africano. Absolutamente nada. Ni en Angola, ni mucho menos en Etiopía. ¿Cuál para ti, en esas 3 misiones, fue el momento más peligroso, el escenario más peligroso que tú enfrentaste? Cuando me mandaron a subordinarme a un oficial angolano. ¿Qué pasó ahí? Lo fundamental es cómo tú vas a subordinar a una unidad militar cubana a una unidad militar angolana. Quiere decir que eso te ponía, a ver, para que te ponía en peligro, a cualquier cosa podía pasar ahí. Claro. ¿Cómo terminó esa situación? No, esa situación nombraron a un oficial del Estado Mayor del regimiento al frente de los 2 helicópteros. Y él se trasladó con nosotros hacia y fue el que tomó el mando. Y toda la responsabilidad de la operación recaía sobre él. Claro. El problema es que tú no sabes lo que te va a plantear. A mí en un momento anterior, en Cabinda, me da un coronel de la comandante de la FAPLA, que se llamaba comandante Orlog. Ese en Cabinda me dijo que atacara a una guala, porque las casas en Cabinda no son quimbos, son gualas. Y cuando yo voy entrando en el rumbo combate para tirar los cohetes, veo que sale una mujer con un niño en los brazos. Óigame, yo no vine aquí a matar mujeres y niños. Hazlo, porque si no te lo voy a decir al general Tomasevich que tú te negaste a cumplir una orden. ¿En serio? Oye, usted se lo dice que usted quiera. Pero yo no vine aquí a matar mujeres y niños. Así fuerte eso. Eso lo dije así mismo, porque ¿qué iba a hacer? Tirar los cohetes. Pero con Foguetón me podía pasar lo mismo y yo no estaba dispuesto a soportar esa situación. Hay soldados, combatientes de Angola que vivieron cosas monstruosas y hambre, miseria, gente prostituyéndose, todo eso. Algo que a ti te haya marcado, de que viste, que te marcó, Bueno, después que derriban el helicóptero de Emilio, que era mi número, que en inglés se dice Wingman, el número es que va volando contigo
que te protege. Tú eres el líder y el que te protege. Nosotros en Cuba le decimos número y en los Estados Unidos le llaman wingman, hombre ala, pero porque va pegado a ti. En este caso Emilio no iba pegado a mí, Emilio iba a diferente altura mía y yo le di la orden de entrar en combate. Y cuando él está saliendo de la picada, yo veo la llamarada que le sale del costado izquierdo después de ese derribo en combate, que nunca quisieron reconocerlo como derribado en combate. Querían que apareciera como un accidente. No querían reconocer que la UNITA y la FNLA habían derribado un helicóptero. Que ya estuvieron a punto de derribarlo allá en el sur con el ejercicio táctico en campaña, sí. Pero no, tuvimos suerte y nos llenaron los helicópteros de tiro, impacto por todos lados. Tuvimos que cambiar palas, tuvimos que cambiar tanques auxiliares, había uno que tenía 12 impactos de bala. Y entonces Emilio muere y se va a dar una operación respuesta. Para eso tuvimos que esperar que de Luena, que estaba a más de 400 kilómetros de distancia de NH, viniera una caravana de la FARC, que venía al frente de esa caravana era el capitán Sanfiel. Esa caravana transitó de Luena hasta Negache sin sufrir ninguna emboscada ni ninguna mina. Y llegó en tiempo y forma para nosotros hacer la operación, realizar la operación. A ver, encontramos dentro del reconocimiento y por un prisionero que cogimos en el lugar, un lugar que parecía una ciudad. Era más grande que Negache y más grande que Huiche. Huiche Carmona, Negache siempre fue Negache. Pero bueno, parecía una ciudad, pero de noche no tenía iluminación de ciudad, sino eran candelitas, fuego. ¿Y qué pasa? Que a ese lugar entraban trillos por todos lados. Y aquel prisionero nos dijo que ese era el sitio. El Estado Mayor de la UNITA de FNLA. Entonces dijimos, bueno, vamos a entrarle ahí. Se prepararon. ¿Qué pasó? Trajeron unas tropas recién llegadas de Cuba que estaban recibiendo entrenamiento futungo de vela, que normalmente recibían el entrenamiento ahí para después mandarlo para las unidades del interior de Angola. Y esa gente no tenían experiencia, no tenían preparación, porque vinieron de Cuba sin preparación, para que lo prepararan en futungo de vela, que era en Luanda. Y bueno, al cabo del tercer día comenzaron a cansarse y a dejar las mochilas. Y cuando tú, en una trayectoria larga, el enemigo ve que tú vas abandonando tus cosas, tus enseres, tu toalla, tu mochila, esta tropa está cansada, los emboscaron. Claro, ahí hay una cuestión de inteligencia, la gente estaba agotada. Sí, pero además las UNITA eran tropas guerrilleras y esta gente eran soldados reclutas recién salidos de Cuba, que no tenían preparación ninguna. Bueno, un día me toca trasladar a dos muchachos y uno de ellos tiene un balazo en la ingle y yo le pregunto, ¿te duele? Y dice, no me duele, pero me siento muy débil. Se estaba desangrando. Y al otro lo cogí por los brazos y me quedé como si fueran los pellejos de pollo, estaba todo quemado. Me dio una mala impresión tan grande, me dio hasta ganas de llorar. No se te olvida eso. Era un muchacho muy joven, apenas tendrían 18 o 20 años no más. Eso fue duro. Y los dos murieron, uno por septicemia y el otro por desangrado. Está fuerte eso. Porque no se puede llevar para Luanda, porque el trayecto de Negache para Luanda era 1 hora. Y ellos lo único que tenían ahí era un puesto médico de salud. Eso. O sea, que el desangramiento se hubiera llevado muerto a Luanda. Y el otro cogió una septicemia generalizada y se murió. Los militares cubanos, combatientes de Angola y todo eso, que participaron también en ese conflicto, mucha de esa gente ha leído tu libro. Algunos, por supuesto, les gusta, porque es uno, en mi opinión, uno de los análisis más completos, más fundamentados y mejor preparados sobre lo que ocurrió
en ese conflicto. Pero hay otros que, sin embargo, les sucede una cosa que es lógica, ¿no? Típico temperamental, de que les hiere el orgullo. Porque, lógico, Fidel Castro construyó una pirámide de mentiras, de mitos, de cosas sobre eso. ¿A qué le atribuyes la reacción de que los cubanos, mucha parte de militares y excombatientes de Angola, digan, bueno, esto es mentira, esto es exageración, o te contradigan, quieran contradecirte con respecto al asunto del Líbano? No, el problema es que la gente no soporta que le digan la verdad. Duele. Duele. Y yo sé que ya para una persona mayor decir que todo lo que vivimos fue una mentira es muy difícil. Reconocer que lo que vivimos fue una mentira es muy difícil, porque fíjense, yo estoy hablando de que Fidel Castro comienza a intervenir con sus fuerzas militares en Angola a partir del asesinato de Nito Alves. ¿Por qué? Porque hasta ese momento las tropas nuestras Angola tiene miles de kilómetros de carreteras asfaltadas, hechas por los portugueses, no hechas por los angolanos, hechas por los portugueses. Sí, mano de obra angolana, pero el dinero y la inteligencia eran portugueses. Y las tropas nuestras hasta el 78 transitaban por esas carreteras y nadie se metía con ellos, no querían saber nada con los cubanos, de guerra con los cubanos, porque Savimbi consideraba que Fidel Castro era su amigo, porque Savimbi respetaba a Che Guevara, lo consideraba un personaje histórico y le tenía mucho aprecio. Dicen que nunca se habían conocido, sin embargo Norberto Fuentes lo cita, que ellos viajaron a una reunión, a una cumbre, juntos, que también lo relato en el libro. Claro. Parece que en algún momento hubo un roce. Por lo menos se conocieron en algún momento. Pero Savimbi no, que en el 78, cuando yo estuve en el 78, Savimbi no quería saber de guerra con los cubanos. El problema grave es que nosotros nos dijeron siempre que íbamos a combatir a los sudafricanos, interventores, y a la gente de Zaire y los mercenarios contratados por la CIA. Pero nunca nos dijeron que íbamos a combatir los nitos. Y a partir de la muerte de Nito Alves es que se planifica la operación Ejercicio Táctico en Campaña, dirigida por Tomasevich en persona. Los sudafricanos ya estaban en la frontera y estábamos combatiendo a la UNITA en el centro de Angola, en Huambo, en Luena, en Mojico. Entonces ahí no estaban los sudafricanos. En Cangama no tuvieron asesores, a lo mejor tenían, nadie los vio. Existen mitos en Cuba con respecto a, por ejemplo, de si es cierto de que los cubanos definieron el fin de la guerra de Angola. ¿Eso es cierto 100%? En parte sí, en parte no. A ver, ¿cómo yo te explico eso? Fidel Castro se dio cuenta de que la única posibilidad que él tenía de salir airoso era una contraofensiva, pero no en la dirección de Cuitocanavales ni en la dirección Yamba, Mavinga Yamba, sino hacia la hidroeléctrica de Ruacaná. ¿Por qué? Por un problema totalmente económico. Los sudafricanos se habían gastado en esa hidroeléctrica que suministra la energía a Namibia y a África del Sur, porque es un potencial de una corriente de agua muy fuerte. Y él sabía que si se destruye esa hidroeléctrica, los sudafricanos primeramente no iban a aceptar, como no aceptaron, porque cuando se le dio el toque de aviso en Calueque, los sudafricanos pusieron grito y dijeron, los cubanos se volvieron locos, vamos a volver a la cooperación. O sea, pero eso no tiene nada que ver con Cuitocanavales, eso es Ruacaná, que no. A ver, un historiador muy famoso, que ya falleció también, dijo en un momento de que la ofensiva hacia Ruacaná y la ofensiva en Cuitocanavales eran dos pinzas, no había cooperación, eran dos frentes diferentes, que eran Ruacaná y Cuitocanavales. Pero en Cuitocanavales no se estaba realizando ninguna ofensiva. O sea que Cuitocanavales se paró, fue tabla, si hablamos en términos ejercíticos. Cuando logramos salvar a las 5 brigadas, a las 4, porque la 47 fue aniquilada totalmente. ¿Se acabó el combate en Cuitocanavales? No, ya. Cuitocanavales es un mito. No hubo grandes batallas de tanques. Habían 5 o 6 tanques cubanos cuando más en ese lugar.
fueron las brigadas angolanas las que combatieron con los 250 asesores cubanos que no existieron, porque los asesores rusos se fueron como el perro con el rabo entre las patas. Quiere decir que lo de Cuito Cuanavale fue un bluff de Fidel Castro. Un bluff de Fidel Castro. Y se ha agrandado, Cuito Cuanavale se ha agrandado, a convertirse como si fuese una epopeya. Él para poder sustentar esa guerra estúpida, él no podía reconocer primeramente la traición de José Eduardo dos Santos cuando la operación Ascari, que me lo han corroborado los surafricanos, que estaban cercados y a punto de ser aniquilados. Sí. Y entonces llamaron a Chester Crocker, los surafricanos, y le pidieron que intercediera. La primera vez que intercedió Chester Crocker era a favor en este caso a favor de Angola, con José Eduardo dos Santos. Y le pidieron a José Eduardo dos Santos que dejara salir las tropas surafricanas, que estaban a punto de ser aniquiladas, con una condición de que él retirara las bases de la SWAPO, que estaba en el suroeste de Angola, para la región de Cuito Cuanavale. Pues es una estupidez. Y que comenzara la repatriación de las tropas cubanas para Cuba. Pero todo eso José Eduardo dos Santos lo hizo a espaldas de Fidel Castro y de Brezhnev. ¿Y él cómo iba a explicar eso? ¿A quién se lo iba a explicar? Claro, no se lo puede explicar a nadie. Porque lo traicionaron y se dejó traicionar y no hubo consecuencias. Consecuencias que le dijo, no, yo en la operación Saludando Octubre, yo no participo. Es cierto entonces de que los angolanos en un momento determinado no querían ya a los cubanos. Los cubanos decían que con los que yo conversé, cubanos, nosotros estamos cansados de ayudarles a ustedes. ¿Quién definió entonces el fin de la guerra? Fue el trato que se hizo con los... El fin de la guerra fue las conversaciones de paz que se sostuvieron, muy alargadas en el tiempo, porque se tomó mucho tiempo, prácticamente por gusto, porque se podía haber terminado en 5 minutos. Porque si los surafricanos hubieran aceptado retirarse del territorio de Namibia, como decía la resolución 435 de 78 de las Naciones Unidas, la guerra se hubiera terminado, porque ya... Entonces, ¿para qué íbamos a estar los cubanos ahí? ¿Para seguir combatiendo a los UNITA? ¿Para seguir interfiriendo en los asuntos internos de Angola? No tenía sentido. Entonces los cubanos se podían retirar como pasó al final. Claro. ¿Por qué se demoraron tanto porque era una guerra innecesaria y todos lo sabían y todos querían ganar la guerra? Y las guerras no se ganan así como así. Mira la situación que hay ahora mismo en Ucrania. Pero le van a permitir a Rusia que se quede con parte de Ucrania. Bueno, ¿y qué vas a hacer para hacer la paz? Las bajas cubanas, por lo general, se habla de que sucedieron en combate. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto. La mayoría de las bajas, ¿cómo sucede? El 90% de las bajas cubanas fueron por accidentes automovilísticos, de camiones empotrándose contra árboles. La mayoría de las veces la gente estaba borracha. La mayoría, el más del 50% de las causas fueron por irresponsabilidad y negligencia. Y estaban ingiriendo alcohol, la gente. Y si no era alcohol, era coporoto, que es una bebida fermentada que hacen los angolanos. Andela. Que cuando tú te tomas eso, parece un extraterrestre. Tú cuentas al final del libro, hay una escena que es casi cómica, ¿no? Porque tú cuentas el momento en que al final de la guerra empiezan a intercambiar a los prisioneros y los sudafricanos que Cuba envía, ¿no?, de regreso, que había capturado, pues aparecen con una maleta de madera, prácticamente descalzos los pobres sudafricanos, y sin embargo los cubanos prisioneros parece que vienen de turistas. Un prisionero surafricano, Papa Enfuso, yo estuve en el intercambio prisionero, estuve allí y lo vi. Yo vi a Papa Enfuso cuando fue entregado a las autoridades surafricanas con una maletica de esas de madera que se utilizaban los muchachos en la escuela de campo. Así, eso es lo que va. Y todos los demás venían llenos de pacotillas. Sí, todos los cubanos prisioneros venían llenos de pacotillas. Y los zapatos que llevaba Papa Enfuso de PM1, eso casi que eran quincoplásticos. Una vergüenza. ¿Para qué? ¿Para humillar al soldado surafricano? ¿Cuál es la intención? Había mucha corrupción. Mucha corrupción. ¿A qué nivel estamos hablando de corrupción? A todos los niveles.
Hay un gran mito referente también en Cuba, ¿no? Hay un gran mito referente de que quién tomaba las decisiones estratégicas con respecto a lo de Angola. Y en Cuba se cree que fue el general Ochoa quien ganó la guerra de Angola. ¿Es eso cierto o falso? ¿Hasta qué punto realmente Ochoa definió el fin de la guerra de Angola? La guerra de Angola no la ganaron ni los cubanos ni los sudafricanos, ni los angolanos. La guerra de Angola fue innecesaria totalmente y murieron gente que no tenía que haber muerto. Eso vamos a dejarlo claro para que todo el mundo lo sepa, que fue una guerra innecesaria donde murió gente que no debía haber muerto. Todo por un capricho de una persona nacida en Virán. Un capricho. Igual que Etiopía. ¿Por qué Etiopía? A defender a corruptos de Mejito de Mariano. ¿Por qué? El combate de Ogaden lo ganó Ochoa, no lo ganó Fidel Castro. Ochoa. Y en Angola combatieron los cubanos a las órdenes de Leopoldo Sintra Frías, general de división Leopoldo Sintra Frías, defendiendo la posición del puente de Cuito Cuanavales para que las brigadas angolanas pudieran retirarse hacia la margen oeste del río. Porque había que salvarla a toda costa porque eran nuestros amigos, nuestros compañeros. Pero entonces habían dos generales en... Bueno, en ese momento Leopoldo Sintra Frías estaba subordinado al jefe de la misión militar de Cuba Angola, que era el general de división Hernando Ochoa Sánchez. Que participaba, yo lo llevaba en el helicóptero de Cuito Cuanavales, lo llevé varias veces, igual que a Patricio de la Guardia. La última vez que yo llevé a Patricio de la Guardia en el helicóptero lo dejé en Engiva, Pereira de esa se llamaba antiguamente cuando los portugueses. Y ahí se quedó en un terreno de pelota, de fútbol, que diga, no de pelota, de fútbol. O sea, que ellos estaban participando en las acciones combativas. Porque si no, ¿qué rayo iba a hacer Patricio en Pereira de esa, en Engiva? Si no era participar, dirigir. Y Ochoa, yo lo refiero en el libro también cuando... Algunas personas le echan el crédito a Fidel Castro. ¿Era él un buen estratega militar? ¿Realmente fue un buen estratega Fidel militar? Castro nunca fue un estratega militar porque nunca en su vida estudió el arte militar, la ciencia del arte militar. Él fue un líder, entre comillas, guerrillero en la Sierra Maestra. Punto. El grado de comandante es un grado político. ¿Un agitador, tú no crees? Bueno, agitador es un término que también le queda grande, porque él era un actor, un gran actor, está mejor. Un gran actor. Él todo como separado, ¡ay! Gesticulado. Ahora que dicen que Elon Musk levantó la mano haciendo el saludo nazi, tú le puedes sacar no sé cuántos millones de fotos, Fidel Castro levantando la mano como si que era un mentiroso, señores. Sí. Mucha gente lo estará llorando, pero ha acabado con... ¿Tú crees que mucha gente está llorando Sí, Fidel Castro? hay mucha gente llorando Fidel Castro, sobre todo la gente vieja. Sí, porque... Sí, te lo encuentras. De inicio sacó mucha gente de la miseria, sí. ¿Verdad? Pero repartiendo la riqueza, en realidad lo que repartió fue la pobreza, porque la riqueza se acabó hasta el segundo. Pero hay que pensar en esa plaza de la Revolución al principio, ¿sí? que estaba llena de millones y millones de gente ahí, eufórica y fanática. Sí, pero ¿cómo tú vas a repartir la miseria? Y cuando digo repartir la miseria, en el año 62 tuvo que ponerle la libreta de abastecimiento. Libreta de abastecimiento, no de racionamiento. Hay gente que confunde, hay mucha gente que confunde los términos. Es libreta de abastecimiento porque abastece lo que puede, no te da una ración puntual. Que si el pollo va por el cotorro, el pollo por la sombra por el cotorro, el perro sin tripa va por Luyanó. ¿No se acuerdan de eso? ¿Cómo se puede definir el perfil
regresando un poco a esa historia, ¿cómo se puede definir el perfil del ejército cubano en Angola? ¿Eficiente, mediocre o no sé qué calificativo tú lo puedes? El ejército cubano siempre ha sido un ejército aguerrido, muy mal dirigido. Mal dirigido. Mal dirigido. Los jefes, sobre todo los jefes. estamos hablando de... La mayoría de los generales cubanos eran jefes guerrilleros que fueron a pasar cursos intensivos para ser los oficiales de mando. Wow. Pero seguían con la misma idiotez de pensamiento guerrillero. O eres una cosa o eres la otra. Las dos cosas no pueden ser. O eres guerrillero o eres un oficial formado en una academia. Y utilizas táctica de guerra. Mal dirigido, porque todo lo que hacemos estaba mal. Nosotros no podemos subordinar nuestra fuerza a los angolanos. ¿Por qué la subordinamos? Fíjate que en el ejército táctico en campaña del Perú y de la Operación Olivo no participan tropas angolanas por miedo a las delaciones que se iban a enterar de que nosotros estamos participando en contra de los UNITA. No participó ninguno. Yo hice la pregunta, ¿y por qué aquí no hay tropas angolanas? No, para evitar que se filtre lo que estamos haciendo. Estamos interviniendo directamente en los asuntos internos de Angola. No es que llegamos en el 74, 75 a defender al pueblo angolano. No, es que después del 75, en el 77, cuando Nito Alves trata de darle un golpe de Estado a Agostinho Neto, a partir de ese momento comenzamos a atacar a la UNITA, los cubanos, que hasta ese momento estábamos en paz con la UNITA. Entonces comenzamos a atacar con órdenes directas y expresas de Fidel Castro. Ahí es donde comienza de verdad la intervención de Cuba en Angola. Y siempre hay una explicación de por qué nos retiramos las tropas cuando de verdad había posibilidad de retirarlas antes del 78. Porque los sudafricanos estaban interviniendo en la frontera. Pues si ya nosotros habíamos retirado al paralelo 16 las tropas nuestras. Ya la agrupación de tropas del sur tenía su sede en Huambo, en el centro de Angola. Todo el sur de Angola estaba en manos de la FAPLA. Y cuando se produce la operación Ascari, son las tropas angolanas, no las cubanas, las que defienden el territorio. Y le ganaron a los surafricanos. Claro que se tuvieron que replegar y luego viene lo de Cuito Guanabales. Sí, ¿no? Gracias a ese. Claro. Pero se sabía, Fidel Castro sabía perfectamente que los surafricanos iban a intervenir a favor de la UNITA. Lo sabía. Y esperó que sucediera para decirle a los rusos, trompetilla para ti. Porque te lo dije que te iba a pasar. Y les pasó. Y nada más que hay que ver los blogs que tienen aquellos asesores soviéticos que hablan de Angola. Cuando hablan de Angola y de Cuito Guanabales, tú te das cuenta que no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo. La menor idea. Primeramente porque no entienden la idiosincrasia del pueblo angolano. Que el pueblo angolano es un pueblo muy difícil porque está compuesto por diferentes etnias, tribus. Son tribus. Que tienen más o menos influencia en una cierta área. Pero no había un sentido de nación. Pero, mira, tú no puedes mover, como pretendían los surafricanos, que se movieran las bases de la SWAPO, porque las bases de la SWAPO, sí, en su mayoría eran de refugiados, niños, mujeres, ancianos, pero también eran Estado Mayor del plan, que era el brazo armado de la SWAPO. O sea, que cuando ellos atacan Casinga, ahí además están los refugiados, que murieron muchos, estaban unas tropas de la SWAPO, pero son compuestos por una etnia que no tiene nada que ver con las etnias que están en el este de Angola. Son tribus totalmente diferentes que están asentadas miles de años en la región del norte. Un país complicado. Norte y centro de Namibia y parte del sur de Angola. Entonces tú los vas a mover para allá, como se movieron a los campesinos de Cambrai para Ciudad Sandino, en Pinar del Río. Eso tú lo puedes hacer en Cuba, que en Cuba todo el mundo tiene concepto de nación y la patria es la misma, en Ciudad Sandino o en el Escambray. Te vas para Oriente o Pero Occidente. una gente que se siente muy cubana, para poner un ejemplo, y tú lo trasladas para Cuito Guanabales o para Mavinga, y tú dices, pues yo no tengo nada que ver con esto, es más, yo no sé trabajar aquí la tierra ni cuidar los animales de aquí, yo no tengo nada que ver con esto. ¿Y dónde está la cosa roja esa que yo me pongo en la piel? Que eso nada más que lo hay en el norte de Namibia. Y así como todo, oye, que
que fue una guerra totalmente innecesaria, ¿no? Vamos a suponer que ocurra un cambio democrático, supongamos, ocurre un cambio democrático, ¿lo ves, regresarías tú? Sí, siempre y cuando tenga con qué sustentarme en Cuba, sí, claro que regresaría. Lo primero que tendría que hacer es tener un lugar donde vivir. ¿Mantienes comunicación en estos momentos, ¿no? ¿Mantienes comunicación con antiguos compañeros tuyos? Los antiguos compañeros míos, que yo no los conocía hasta que llegué, o sea, hasta que ellos llegaron a la Tierra de Libertad, son el movimiento de oficiales objetores de conciencia. Pero la amistad con ellos es a través de internet, no física. Claro, es que están en diferentes lados. Matose está en Valencia, en España. Yo estoy en Faro, en Portugal. El General del Pino, nadie sabe dónde está. Sí. Como dicen los portugueses, algures, en alguna parte. Mantengámoslo así. Pero dentro de Cuba. No, dentro de Cuba yo no tengo amigos. ¿Cuál tú crees que es la situación que tienen los militares en Cuba? La misma situación que ha descrito cada vez que le preguntan a Matose. Los oficiales de las Fuerzas Armadas, todos pasan los mismos trabajos que los obreros, todos viven en barrios obreros. ¿Por qué no se produce entonces un levantamiento militar? Porque tienen miedo. Claro, el mismo miedo que tenía yo. ¿A ti nunca se te hubiera ocurrido, en el momento que ya tú habías despertado ya, nunca se te hubiera ocurrido de agarrar un arma y volverte el loco Ranger de eso, o de armar una confabulación? Yo nunca he sido Rambo. Yo soy un piloto de helicóptero común y corriente. Tal vez sea el mejor de América Latina, por no decir del mundo, pero es un problema mío, de apreciación personal. Lo que sí te puedo decir es que no me maté. Logré terminar mi vida de piloto y retirarme sin haber tenido un solo accidente en la aviación. Ni un solo. Y muy pocas permisas de accidente, que son cosas que pudieran convertirse en un accidente, pero no se llegaron a convertir. Un mensaje para todas los combatientes de Angola, los militares que en estos momentos se encuentran en Cuba, donde posiblemente pudiera ocurrir nuevamente una nueva protesta, una nueva manifestación o más agresiva o más fuerte que no se... A mis compañeros de armas les pido encarecidamente que no utilicen las armas en contra de la población. Eso sería un crimen que no tienen dinero para pagarlo, ni moral, ni utilizar las armas de las Fuerzas Armadas en contra del pueblo. Eso es criminal. Les pido encarecidamente que lo piensen 5 y 6 veces. Fíjate que yo estoy, una cosa que debo aclarar, no es lo mismo ser un oficial de las Fuerzas Armadas que ser un oficial del Ministerio del Interior. Tengan eso presente. El Ministerio del Interior es un órgano represivo de por sí, porque lo que son tropas guardafronteras, Policía Nacional, Dirección General Técnica de no sé cuánto, eso. El Ministerio del Interior es el que se encarga de mantener la situación pacífica en un país que pueda tener problemas, pero lo hace reprimiendo. Las Fuerzas Armadas están para defender al país, para poderse de parte de los ciudadanos que protestan, porque tienen derecho a protestar, porque los que están en afrenta y oprobio sumidos son los ciudadanos de Cuba. Más de 66 años, en afrenta y oprobio sumidos. ¿Cómo es que dice el himno nacional? De Clarín escuchar el sonido, a las armas valientes correr. Yo no pido, yo lo digo sinceramente, yo nunca he pedido ni voy a pedir una invasión a Cuba, porque ya bastante sufrimiento tiene el pueblo cubano para que alguien inconscientemente, porque yo no puedo pensar que nadie conscientemente pueda pedir una invasión a su propio país, contra su propio ciudadano. Ciudadanos que pueden estar equivocados, ¿está bien? Pero en una sociedad democrática tú puedes tener la opinión que tú quieras y yo puedo tener la mía.